Logros profesionales, avances científicos y aplicación del conocimiento. Comunidad Profesional, un sello de la ciudad. Hoy, en Comunidad Profesional, el invitado es Ariel Copari, presidente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata. Hola Ariel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. ¿Cómo les va, Gustavo? ¿Qué tal, Ariel? Bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos muchísimo de qué hablar, de esta actividad que ejercen muchos profesionales en nuestra ciudad. ¿Cuántos edificios o consorcios tenemos en nuestra ciudad? Mira, alrededor de 3.500 edificios privados y públicos. Bueno, tenés que son del Estado, como colegios, organismos estatales, ministerios, pero privados se estiman más o menos 3.500 edificios. ¿Y administradores? Mira, asociados a la Cámara tenemos alrededor de 60, pero nosotros estimamos que en la ciudad debe haber alrededor de 200, 250 administradores. Hay muchos que no están asociados o que administran poquitos edificios, entonces ellos consideran que por ahí no es necesario asociarse. La idea es que nosotros queremos que se asocien todos, no solamente aquel que tiene muchos edificios, sino aquel administrador que administra por ahí su propio edificio o tiene un par de edificios que se acerque a la Cámara, porque la idea nuestra es justamente capacitar al socio y que esté participando de las novedades y de las normas, porque esto se actualiza permanentemente. Uh-huh. ¿Y cuál es la ventaja de pertenecer a la Cámara, de estar afuera o adentro de la Cámara? Mira, muchos socios te dicen, yo no tengo tiempo de ir, no tengo tiempo de participar. Nosotros no le pedimos necesariamente el tiempo, le pedimos que por ahí estén asociados a los efectos de poder compartir información, sí. Poder capacitarlo. Nosotros en el Facebook permanentemente estamos subiendo novedades, actualizaciones. Sí. A su vez le mandamos mailing a los socios con cualquier novedad que pueda salir vinculado al rubro de la administración en cualquier parte del país, no solamente en la ciudad de La Plata, porque por ahí hay veces que las novedades se producen generalmente en Capital, que es la ciudad que más edificios tiene, sí. Pero esas novedades que se producen en Capital, al poco tiempo replican en el interior, y sobre todo en La Plata, que estamos muy cercanos. Entonces, ni bien salen publicadas esas novedades, se las hacemos saber a los socios para que estén informados. Y a su vez, hacerlos participar de cursos para que se capaciten, porque hoy la actividad necesariamente requiere que sea un profesional que esté actualizado y capacitado para poder llevarla adelante, sí. Porque a los propietarios que administramos se les necesita estar informado de sobre todo las modificaciones que hay. Por ejemplo, hace 2 años y algo, 2 años y medio, que entró en vigencia el nuevo Código Civil, donde trae un capítulo especial de consorcios, y que los propietarios muchas veces te preguntan y te dicen, bueno, pero ¿y de qué habla el código? O yo lo interpreto de esta manera, te dice. Y entonces uno dice, no, pero mire, usted está equivocado, porque yo los cursos que he tomado con distintos profesionales, abogados, y que entienden el tema y que han escrito libros de doctrina, lo interpretan de esta forma al artículo, sí. Que por ahí el propietario lo tiene errónea, la interpretación, o no es la más acertada. Entonces uno, a partir de los cursos que toma y de los libros que uno lee, a partir de las capacitaciones que hace, lo puede orientar al propietario para llevarlo a buen puerto. Y Ariel, ahora hay una jornada precisamente de capacitación que se va a realizar en 2 tandas, ¿no? Sí, exactamente. Va a ser el jueves próximo, sería el jueves 15 y el jueves 22, en la Cámara de Comercio de La Plata, ahí en 53, 9 y 10, sí. A las 17 horas, los 2 jueves, es una jornada de 3 horas, en la cual, bueno, lo va a capacitar a los socios y no socios de la Cámara, pues abierta la jornada, sí. Se los va a capacitar justamente para poder desenvolverse dentro del ámbito de la profesión en lo que hace a estar en las asambleas, a cómo poder resolver conflictos en una asamblea, a cómo poder atender mejor a los propietarios o a los inquilinos ante una situación de emergencia, que a veces uno del otro lado, cuando recibe la llamada, hay que entender que la persona está muy nerviosa, hay que ponerse en lugar de esa persona que tal vez por ahí está cayéndole agua del techo
y te llama desesperado porque no sabe qué hacer, qué tiene que cerrar, qué tiene que tocar para poder solucionar su problema, que generalmente no es de su departamento porque es el afectado. Claro. Y el que está originando el problema es el departamento de arriba. Y te llaman desesperado porque, pobre, el departamento de arriba por ahí está vacío, no hay nadie, la gente de arriba está trabajando y se encuentra con una catarata de agua. O sea, es la realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero esas herramientas que están generando es para que puedan desenvolverse en algo que seguramente no fueron capacitados, porque ahora vamos a hablar un poquito de dónde se puede estudiar administrador de consorcios, pero cómo manejarte ante una situación de crisis, en una asamblea, que sea efectiva la comunicación. Claro, exacto, la comunicación efectiva y poder contener a esa persona, porque la persona que te está llamando está desesperada, no sabe qué hacer, y te está en un ataque de crisis, un ataque de nervios. Y bueno, el administrador tiene que saber cómo comprender a esa persona, cómo tomarla en esa situación de crisis, canalizar su problema y buscarle una solución lo más rápido posible. La idea es que en esta capacitación que vamos a hacer, poder lograr que tanto los socios como los que no sean socios y se quieran acercar a tomarla, puedan recibir este tipo de orientación. Va a estar a cargo de una profesional, una contadora, que es Natalia Cerván, la que va a dictar el curso. Ahora, justamente te estaba escuchando, porque en un edificio tenés, no sé, 20, 30 departamentos o 15, y tenés 15 miradas diferentes sobre un problema. ¿Cómo hacen para resolver esa cuestión cuando tenés tantas miradas y seguramente en el interior de administradores voy a tratar de dejar a la mayoría conformes, ¿no? Bueno, para eso tenemos las asambleas. Claro, por eso. Pero las asambleas de propietarios. Es más, se ha hecho una obra de teatro sobre asambleas. ¿Qué hacemos con Walter? Sí. Sí. Las asambleas de propietarios justamente es el ámbito de discusión, es la máxima autoridad del consorcio, es el órgano deliberativo por excelencia. Ahí es donde se canalizan los problemas del edificio, se traen los problemas a resolución y es justamente por la mayoría donde se toman las decisiones. Sí. Entonces, como vos decís, tal vez de un problema tenés 15 miradas distintas, pero esas 15 miradas distintas, al llegar a la asamblea, tienen que hacer un consenso. Claro, y al hacer un consenso, generalmente se llega a una votación sobre sí o no sobre determinado problema. Y se vota por el sí o se vota por el no. Y obviamente la mayoría gana y es lo que se resuelve o no se resuelve hacer en caso de que digan vayan por el positivo o el negativo. Sí. Ahora, bueno, a partir del código con las asambleas ha salido una solución que antes se nos complicaba bastante con las asambleas porque no teníamos, por ahí uno iba a la asamblea y no había el quórum suficiente para tratar el problema. Sí. Y se iba a la casa de vuelta sin poder resolverlo, porque los propietarios muchas veces no tienen tiempo de participar en las asambleas, no es que no quieran, a veces les falta el tiempo. Sí, sí. Entonces, ahora salió una solución con el código, que es que los propietarios presentes, la mayoría de los propietarios presentes, le pueden hacer una proposición a los ausentes. Entonces, el administrador toma esa proposición, se redacta en el libro de acta y se le comunica por escrito al ausente. El ausente, a partir de que recibe la proposición, tiene un plazo de 15 días para contestar si está en desacuerdo. O sea, vota por la negativa. Si no contesta nada, se toma que el voto es positivo. Y la comunicación el administrador tiene que hacer en forma fehaciente. ¿Esto qué significa? Que tiene que ser o por carta documento o puede ser por nota entregada en mano con firma de acuse de recibo en el duplicado de la nota. Y a partir de ahí, el propietario tiene 15 días para responder. Si no responde, se entiende que el voto es positivo. Y si dice no estoy de acuerdo, tiene que expresarlo, ese voto negativo en forma expresa, o sea, mediante una nota firmada, llevada a la administración, donde el administrador se la reciba. Entonces el administrador a los 15 días va a cerrar el acta. Sí. ¿Cómo va a cerrar el acta? Va a decir, bueno, hubo tantos votos por la proposición, se envió las notas y ahí se dice cuántos votos hubo por la negativa y cuántos no contestaron. El que no contestó es voto positivo. Ariel, hacemos una pequeña pausa. Sí, cómo no, no hay problema. Y regresamos porque tenemos mucho más para preguntarte, que tiene que ver con cómo se arma la expensa, si hay morosidad a raíz de lo que ha pasado en el país con el tema económico, también qué ocurre con, bueno,
cuando vos participás de la cámara y toda la información que recibís. Recién estabas dando un detalle muy interesante, que me parece que el que no participa de la cámara no lo tiene, esta información que estás dando, que diste recién del tema del código. Sí, bueno, eso... o la tiene más difícil acá. Sí, pues va a leer el código y lo va a tener que interpretar a su modo. Nosotros, bueno, en la Cámara hacemos desayunos de trabajo, hacemos capacitaciones, donde vienen los abogados asesores de la Cámara y justamente evacúan las preguntas que tienen los colegas o hacemos las capacitaciones para que puedan orientarse y saber sobre estos temas y cómo resolverlos a la brevedad. Bárbaro, en un ratito seguimos charlando. Estamos con Ariel Copari, presidente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata. Logros profesionales, avances científicos y aplicación del conocimiento. Comunidad profesional, un sello de la ciudad. La Cámara Empresaria de Ascensores y Afines de La Plata aconseja que los chicos siempre tienen que viajar acompañados por un adulto y ubicarse lo más